Uno de los principales llamados del presidente Gustavo Petro a los colombianos después de conocerse esa votación completamente lamentable por parte de los congresistas de nuestro país, más de 40 senadores que decidieron oponerse a la voz del pueblo, que decidieron oponerse a un mecanismo completamente democrático como lo era la consulta popular, pues frente a eso el presidente fue enfático, llamó a la movilización social, llamó a los colombianos a las calles, pero principalmente a realizarlo de forma pacífica. Y ya en varias ciudades de nuestro país se han visto organizaciones y se ha visto incluso pedagogía sobre lo que puede venir. Si los congresistas le temían a los colombianos en las urnas, pues ahora le van a temer mucho más a los colombianos en las calles, porque lo vimos el pasado 1 de mayo, el apoyo multitudinario a la consulta popular y también por supuesto al gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahora con esta decisión completamente arbitraria por parte del Senado de la República, por parte de Efraín Cepeda, el autodenominado jefe de la banda, para hundir absolutamente todos los proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro, se tendrán que ver enfrentados al pueblo colombiano. Varios bogotanos, incluso en la capital de nuestro país, tan pronto se conocieron los resultados de la votación de esa consulta popular, salieron a las calles, ya vamos a ver esos videos, pero también incluso en otras partes de nuestro país se han pronunciado y han enviado mensajes contundentes a esos congresistas de oposición que no solamente en este caso decidieron darle la espalda al pueblo, sino también a sus votantes, a sus regiones. Ya vamos para allá. Sin embargo, antes de irnos a escuchar lo que dicen los ciudadanos y cómo ha sido la reacción de los colombianos frente a este tema tan importante en nuestro país, quiero que empecemos este video inmediatamente escuchando al senador Iván Cepeda. Él fue uno de los más contundentes en medio de esa sesión en el Congreso en donde se estaba hablando sobre la apelación de la reforma laboral y luego sobre la consulta popular. Desde allí el senador denunció las jugadas y las arbitrariedades de Efraín Cepeda, en donde misteriosamente se cambió el orden del día, pues la jugada básicamente fue que primero fuera en este caso la apelación y la votación de la reforma laboral para ver si se revivía esta reforma, para que aprobado eso inmediatamente se pasara a la votación de la consulta popular y pues la oposición tuviera en este caso un argumento para hundir este mecanismo de participación ciudadana, y literalmente eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que viene después? Pues la senadora Esmeralda Hernández, incluso en las últimas horas, y de hecho invitados también a que observen el último video, ella allí denuncia que la senadora Angélica Lozano estaría tramando una jugada en contra de la reforma laboral, esa que revivió, pero que por supuesto pues la van a hundir. Eso es lo que va a suceder. ¿Y qué nos van a dejar? Nos dejaron sin consulta y sin reforma laboral. Antes de irnos para allá, antes de irnos a las declaraciones de los colombianos, quiero que ustedes escuchen atentamente las denuncias que hizo el senador Iván Cepeda, uno de los senadores más contundentes y que por supuesto no solamente a través de las redes sociales sino en el Congreso denunció esas arbitrariedades de Efraín Cepeda. Observen esto. La manera en cómo fue ayer votada y discutida la consulta popular en el Senado muestra serios vicios de procedimiento y realmente una manera absolutamente arbitraria y autoritaria de conducción por parte del senador Efraín Cepeda. Ayer asistimos a un espectáculo en el cual, bajo la forma de una supuesta discusión democrática, se alteró gravemente el orden del día. En el momento de la votación se cerró en un tiempo récord la posibilidad de que los congresistas pudiéramos ejercer nuestro derecho y, como si esto fuera poco, una apelación presentada oportunamente por la senadora María José Pizarro fue desdeñada por el presidente, quien en medio de su desesperación y sus muy mal disimuladas intenciones de acabar con la consulta popular, salió corriendo del escenario de la plenaria del Senado. Esta no es la primera vez, debo decirlo, en el que yo experimento esa clase de tratamiento por parte del senador Efraín Cepeda. Quiero recordar que hace unos años vivimos un escenario idéntico. En ese momento estábamos con el senador Roy Barreras cuando vino la discusión sobre las circunscripciones especiales de paz. Fue el mismo método el que aplicó el senador Cepeda en este proceso. Así que, como partidarios de la consulta popular, expresamos que lo de ayer fue claramente ilegítimo. Y buscaremos las vías para que, por supuesto, se hagan valer nuestros derechos
como senadores de la República y como corriente que tiene, pues también toda la facultad y que está investida de toda la representatividad ciudadana para abogar por una reforma laboral justa. Lo que vemos que se intenta ahora es hacer una caricatura de reforma laboral. Yo espero en esto estar equivocada. Espero que realmente no sea esa la intención, porque si es así, si lo que se quiere es maquillar con una supuesta intención de discutir la reforma lo que se está haciendo, pues me cabe totalmente la convicción de que la ciudadanía, muchos sectores del país, de la población, se van a movilizar muy seriamente para hacer valer sus derechos al trabajo, a un empleo digno, a un cambio fundamental en esta esfera que es, como ustedes lo saben, tan importante para los seres humanos. Y ya está sucediendo, la movilización ciudadana y social está ya siendo una realidad en nuestro país. Varios sectores, incluso también varias organizaciones han solicitado que en este caso se ordenen, han solicitado hacer pedagogía para empezar a salir a las calles y que sea el pueblo el que le demuestre a los congresistas de oposición quién es el que realmente tiene el poder. Armando Benedetti también se pronunció, el ministro del Interior aseguró que va a denunciar penalmente a Efraín Cepeda por lo sucedido en el Congreso de la República, en donde aparentemente hubo fraude procesal, en donde incluso el secretario del Senado aparentemente, y según aparece en varios videos, lo que hizo fue tachar un voto por el sí, y que además, pues como lo escucharon ustedes del senador Iván Cepeda, no se dio el tiempo necesario para la votación. Menos de 3 minutos estuvo abierta la votación, el mismo senador lo dice, se escuchó bastante nervioso y agitado a Efraín Cepeda, por supuesto con la premisa de cerrar lo más pronto la votación, teniendo en cuenta que él no iba ganando, y tan pronto eso sucedió, pues lo que hicieron arbitrariamente fue cerrar la votación en el Senado de la República. Escuchen al ministro Armando Benedetti. A Cepeda se le va a demandar penalmente debido a que hubo fraude procesal, a que hicieron toda una tramoya y contaron un voto o aclararon un voto o cambiaron la decisión de un voto después de que se había cerrado la votación. En estos momentos, ¿cuál va a ser esa acción legal contra él? Primero, la denuncia penal, y segunda, la que tiene que ver con los temas de nulidad de la elección y lo que tiene que ver con la tutela porque no dejaron votar a unos senadores que querían votar. O sea, hubo trampa. Fraude. Hubo fraude. El fraude es porque se cierra la votación y no podían aclarar el voto. De hecho, el secretario dice, yo estoy aclarando el voto. Todos lo vimos, se cerró la votación, tan pronto vieron los de la oposición que iban ganando, y eso por supuesto es fraude, eso es trampa y además legislar en contra de los colombianos. La senadora María José Pizarro, de hecho, también en este caso radicó una solicitud formal ante la mesa directiva del Senado para que se repita nuevamente la votación de la consulta popular. A ese pedido de la senadora María José Pizarro también se suma el de otros senadores del Partido del Pacto Histórico y también en este caso del Partido Alianza Verde, teniendo en cuenta esas irregularidades, teniendo en cuenta esas trampas y posibles fraudes que hubo en la votación de la consulta popular. Vean esto. De la gente, la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico ya radicó la solicitud formal ante la mesa directiva del Senado para que se repita la votación de la consulta popular. Lo que ha dicho la solicitud de la congresista es que se basa en la vulneración al debido proceso parlamentario, también el desconocimiento de las apelaciones interpuestas por varios congresistas al finalizar esta votación. También ha mencionado que hubo levantamiento abrupto e irregular en esta sesión del debate en la plenaria de Senado. Dice que se realizaron 7 votaciones en menos de una hora, lo que generó tensión y confusión para muchos parlamentarios. Y según testimonios y videos audiovisuales, hubo senadores a quienes no se les permitió ejercer su voto y la votación al finalizar no cumplió con la ley quinta. Radiqué solicitud formal ante la mesa directiva del Senado de la República para que se repita la votación de la consulta popular, ya que fue ilegalmente desatendida mi solicitud de apelación ante las irregularidades en la votación.
Una de ellas, la inconsistencia entre el número de congresistas presentes, 97, y el número de votos depositados, 96. La ley quinta es taxativa. Si esto se presenta, debe repetirse la votación. Finalmente, la Secretaría debe certificar si tuvo conocimiento de las distintas apelaciones y solicitudes de reapertura de la votación que se realizaron en ese mismo momento y que quedaron grabadas en distintos medios audiovisuales, así como el número de congresistas presentes y habilitados para la votación. Todo esto debe quedar perfectamente claro para la opinión pública, pero también para los senadores y senadoras que participamos ese día en la votación. Por esto solicitamos formalmente la reapertura de la votación de la consulta popular. Porque el filibusterismo y las prácticas de la política tradicional en Colombia no pueden estar por encima de los colombianos. El presidente incluso, hay que recordarlo también, a través de sus redes sociales indicó que va a presentar nuevamente la consulta popular, pero que esta vez le va a agregar una pregunta que es sobre el tema de la salud. Hay varias personas incluso que se estaban preguntando a través de los comentarios, para que ustedes vean que efectivamente sí los leo y que estoy pendiente de todos ustedes. Se preguntaban por qué el presidente también hace algunas semanas había anunciado que de no aprobarse en este caso la consulta popular en el Senado de la República, él la iba a decretar, la iba a enviar por decreto. Sin embargo, eso aplica única y exclusivamente por si el Senado no debatía o no votaba la consulta popular, pero eso sucedió. Entonces, pues inmediatamente el presidente Gustavo Petro no puede pasar, en este caso, por encima de la decisión del Senado, no se puede decretar, y pues eso es primero legal y además también está constitucionalmente establecido. Entonces ahí, respondiéndole pues a las personas que estaban preguntando que por qué el presidente no lo decretaba, pues no puede. En este caso el Senado sí debatió, el Senado sí votó, entonces no se puede decretar porque sí hubo en este caso un consenso, lo vamos a decir entre comillas, pues en medio de todas las irregularidades frente al tema de la consulta popular. Entonces ahora en este caso solamente le queda al pueblo ejercer su poder, y eso se vio en las últimas horas. En Bogotá incluso varios ciudadanos se tomaron las calles, se tomaron avenidas principales en rechazo y por supuesto manifestándose en contra de la decisión de los congresistas de oposición, que decidieron hundir esta consulta, que era un mecanismo para que los mismos ciudadanos salieran a las urnas y se expresaran democráticamente. Vean esto. En el sur de Bogotá ya se empieza a movilizar el pueblo digno en contra del fraude cometido por la oposición en el Congreso. Este es uno de los tantos videos que hay. Observemos este y nos vamos a los otros en otras partes de la ciudad de Bogotá y por supuesto también en otras partes de Colombia. Vean esto. Un pueblo organizado definitivamente logra muchísimas cosas. Vean ustedes esto también, este medio que se llama Habla la Radio escribió: la localidad de Antonio Nariño, Bosa y Usme se moviliza en rechazo al hundimiento de la consulta popular. Observen. Ese es uno de los videos. Estas son fotografías en donde ustedes pueden observar que efectivamente salieron a movilizarse. Vean esto. Eso no es un Senado, son unas ratas en el poder. Que no vengan a ver, que no vengan a ver. Eso no es un Senado, son unas ratas en el poder. Completamente son unas ratas en el poder, son unos descarados que por supuesto le temen completamente a la movilización ciudadana, le temen a los ejercicios democráticos, a pesar de que ellos dicen que supuestamente estamos en una dictadura, ¿no? Pero además varios ciudadanos, varios colombianos han mostrado su rechazo también a los senadores del departamento del Bolívar, que decidieron votar no a la consulta popular, que más que votar en contra del presidente Gustavo Petro es votar en contra de absolutamente todos los colombianos y por supuesto los derechos laborales. Al inicio de este video el mismo senador Iván Cepeda manifestaba esa preocupación de cómo va a quedar esa reforma laboral. Además, teniendo en cuenta que a pesar de que la apelación de la reforma fue positiva, es decir, revivir la reforma laboral fue positivo en el Senado de la República, va a pasar a la Comisión Cuarta, una comisión que está presidida por Angélica Lozano del partido Alianza Verde, que no votó en este caso en la consulta popular, no apoyó la consulta y que adicionalmente está dejando que los ponentes sean de oposición.
Eso es bastante peligroso. Observen ustedes lo que dicen varios colombianos y por supuesto las manifestaciones en contra de esos congresistas que decidieron votar negativo y que decidieron irse en contra no solamente del gobierno, sino principalmente de los colombianos. Vean. Crece el rechazo contra los senadores de Bolívar que hundieron la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Líderes comunales pidieron la renuncia de Jorge Benedetti y Nadia Abel, senadores bolivarenses. Orlando García, cuéntenos, ¿cuál ha sido la reacción de los líderes en Cartagena? Hola Catalina, muy buenas tardes. Líderes de Cartagena han reaccionado con fuertes críticas en contra de los senadores Nadia Abel y Jorge Benedetti. Aseguran que Nadia Abel, la misma que es hija de un hombre que fue condenado por tener nexos con los paramilitares, para que no se les olvide. Estos senadores bolivarenses le dieron la espalda al pueblo. Además, sostienen que bloquearon que la ciudadanía pudiera expresarse democráticamente en las urnas. En diferentes sectores de Cartagena se han escuchado voces de rechazo hacia los senadores bolivarenses Nadia Abel y Jorge Benedetti, quienes votaron en contra de la consulta popular impulsada por el gobierno. Para muchos ciudadanos, su decisión representa una traición al mandato popular y a los intereses de las comunidades vulnerables. Hace unos días, otra pandilla en cabeza de la senadora Nadia Abel hicieron peor, y fue que ni siquiera permitieron la posibilidad de discutirla en el seno del Senado, sino que 7 de ellos le dijeron no a las reformas sociales del gobierno nacional. Señor presidente, vamos a salir a la calle. Yo como congresista yo no lo he visto hacer nada por la ciudad, por eso te digo, ¿de qué parte de Bolívar? De repente hagan otra cosa en otra parte del departamento, vaya y venga. Pero aquí yo no me siento representado por ellos. Organizaciones sociales, líderes barriales y colectivos estudiantiles preparan plantones para exigir la renuncia de los senadores y cuestionan su compromiso con la región. Ese congreso no funciona a favor de las comunidades, a favor de los pueblos. Ese congreso tiene que cerrarse. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque nos vamos a las calles. Vamos a protestar por esta reforma laboral, vamos a protestar por la consulta popular. El descontento popular sigue creciendo y muchos cartageneros anuncian que no olvidarán estos votos en las próximas elecciones. Tremendo, así es, definitivamente eso es lo que tienen que hacer todos los colombianos, recordar lo que sucedió recientemente en el Congreso, porque son definitivamente estos congresistas como Nadia Abel que están legislando en contra de los colombianos. Y también hay que rescatar las palabras que dicen los líderes comunales, en donde mencionan que no se sienten para nada representados con este Congreso. Pero no solamente eso, también en Barranquilla se están organizando y se están preparando para hacer concentraciones el próximo lunes 19 de mayo. Vean esto. Nos vamos ahora para Barranquilla, donde los líderes de los movimientos sociales se preparan para la gran concentración del próximo lunes 19 de mayo en cabeza del presidente Gustavo Petro. Saludamos a José Oquendo. José, muy buenas tardes y cuéntenos cuáles y cómo avanzan estos preparativos. Hola Angie, televidentes, saludo cordial para todos. Bueno, le cuento que los preparativos marchan a un ritmo bastante acelerado, teniendo en cuenta que está aquí a la vuelta de la esquina nomás la fecha publicada por el presidente Gustavo Petro, la fecha escogida como el día principal para anunciar a todo el país y al mundo la respuesta que dará la ciudadanía luego de lo ocurrido, como usted bien lo contaba, en la plenaria del Senado hace exactamente 24 horas. Y el sitio escogido para ello fue el Paseo Bolívar, en el centro histórico de la ciudad, muy cerca, donde se encuentra una estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, y todos pues conocemos la ascendencia que tiene la figura del libertador sobre el primer mandatario de nuestro país. Al frente de todos los preparativos para dicho encuentro están organizaciones indígenas, movimiento estudiantil, están también los estudiantes del SENA que se han visto perjudicados al hundirse la reforma laboral, están también sindicalistas, profesores, en fin, un movimiento variopinta que ha venido impulsando las reformas desde el estallido del 2021, ha estado agitando permanentemente el tablero en procura de que se escuchen las demandas sociales y que ahora van a dar un paso más al frente. Han dicho que le van a dar una vuelta de tuerca a todo el movimiento vehementemente, pero al mismo tiempo desde el pacifismo van a dar su respuesta. La respuesta es tomarse las calles y el punto inicial de todo esto, la cuota inicial, va a ser la ciudad de Barranquilla. Sin lugar a dudas será un evento multitudinario precedido por lo que ocurrió en Soledad a finales de abril, cuando el presidente Gustavo Petro lanzó él mismo los comités pro consulta
Multitudinaria también será esa concentración como la del 1 de mayo en Barranquilla, donde se habló inclusive de 1 millón de personas en todo el departamento marchando por la reivindicación laboral. Así que hay mucha expectativa en torno a lo que pueda suceder el próximo lunes aquí en esta ciudad. Más adelante en nuestra emisión central de RTVC Noticias les tendremos muchos más detalles, les tendremos voces de los organizadores y todo lo que se está moviendo en torno a la fecha estipulada por el presidente de la República, insisto, el próximo 19 de mayo, para dar el pistoletazo de salida a la respuesta de la ciudadanía tras lo ocurrido la tarde de ayer en el Senado de la República, en la plenaria del Senado. Angie, sigue usted con más información. Esto que ustedes están viendo ahí no lo muestran evidentemente los medios tradicionales de comunicación. En ningún medio tradicional hemos visto que efectivamente se estén organizando, en este caso los campesinos, los líderes juveniles, los líderes comunales, que se estén organizando los ciudadanos en diferentes partes de nuestro país para salir a las calles, porque les conviene tener una población y les conviene tener unos colombianos completamente desinformados, y por eso no muestran los avances de estas movilizaciones y además de estas organizaciones que básicamente están haciendo un llamado a que los colombianos se tomen las calles, a que si no quisieron, en este caso por la vía democrática, escuchar a los colombianos, pues lo harán y lo tienen que hacer con los colombianos en las calles. Harman Felipe es el director de la Agencia Nacional de Tierras y también publicó recientemente un video en donde puede observar que más de 500 campesinos ya se están empezando a organizar en el primer cabildo municipal, en este caso en apoyo a las reformas y también a la consulta popular, y rechazando principalmente lo que sucedió abruptamente el día de ayer. Vean ustedes lo que le escribió: hoy desde Cimitarra acompaño junto a más de 500 campesinos el primer cabildo municipal por las reformas y la consulta popular. Esta es la verdadera representación del pueblo santanderiano, no la de Miguel Pinto, que solo viene en busca de votos cada 4 años y en el Congreso traiciona a la clase popular hundiendo las reformas. Están en contra de los intereses de la gente. Miguel Pinto, recordemos que fue uno de esos senadores que decidió hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, que no fueron ni siquiera capaces de debatirla, no fueron ni siquiera capaces de argumentar sobre en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo. Pero pues son esos congresistas y esos senadores que cuando quieren ahí sí se acuerdan de los campesinos, se acuerdan de los pobres, se acuerdan de los desempleados, porque cuando surge una reforma para ayudar a esas personas, se hacen en este caso los sordos y no legislan en favor a los colombianos. Vean esto. Aquí sí quiero dejar un mensaje. Gente como Pinto, que solamente viene aquí a robarse los votos del pueblo, pero que en el Congreso traicionan la clase popular. Ustedes le tienen que dar una lección. Los politiqueros de oficio, que aquí sonríen y abrazan y besan, pero que allá votan en contra de los intereses de la gente, que allá votan en contra de la posibilidad de que muchos abuelos tengan pensión, de que mucha gente tenga estabilidad laboral. Esa es una realidad concreta y tenemos que ratificarlo aquí, no en función solamente de rechazarlo, sino en función de cambiar este país. Aquí sí quiero dejar un mensaje. Ahí escucharon ustedes a Harman Felipe, contundente mensaje que le envía a los colombianos, y es que tenemos dos tareas. La primera es efectivamente organizarnos, salir a las calles, es seguir informando y por supuesto la importancia de que ustedes también nos ayuden a compartir este contenido para que si hay organizaciones, si hay movimientos juveniles, si hay campesinos que quieran organizarse para empezar a salir a las calles a defender un derecho democrático como es el de la participación social y ciudadana, como es ese ejercicio democrático de ir hasta las urnas a través de una consulta popular, lo empiecen a hacer. Y ese es el llamado del presidente Gustavo Petro, pero más allá de que sea un llamado de nuestro presidente, del primer mandatario, es un llamado que efectivamente todos los colombianos debemos primero poner en marcha y segundo hacer réplica de estos llamados para que efectivamente los congresistas se den cuenta que ellos no son los que mandan en nuestro país, que Miguel Ángel Pinto no manda en nuestro país, sino que los que realmente mandan son cada uno de los colombianos. Así que invitados a ustedes a que compartan este contenido, ayúdenos por favor a que esto llegue a todos los rincones de nuestro país para que por supuesto empecemos a organizarnos, para que definitivamente los congresistas sepan que ellos sí pueden estar ganando más de 48 millones gracias a todos los colombianos, pero que eso se les va a acabar pronto y también en las elecciones del año 2026. A todos como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor no olviden compartir, no olviden suscribirse, seguirnos
seguirnos a través de las redes, no olviden dejar sus comentarios y también no olviden seguirnos a través de las redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, entonces invitadísimos también a que nos sigan por allá. A todos muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Y ya saben, si tenemos que salir a las calles para exigir lo que el Congreso nos quitó, ahí estaremos y por supuesto desde Al Punto estaremos informando de primeritas. A todos muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao a todos.